permita, Señor, que el enemigo la quite, Señor, sino que caiga la semilla, Señor, en buena tierra y produzca mucho fruto. Que siga creciendo en nuestros corazones, Señor, y cada día más hacernos parecer a ti. Te necesitamos ante todo, Señor, y en este día especialmente. Te pido que me ayudes, Señor, que pueda hablar a mi vida primeramente y a mis hermanos, Señor, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis problemas, a pesar de mis errores, de mis falencias. Señor, ayuda por favor a mis hermanos que aprovechen lo bueno de la palabra y desechen, Señor, aquellas cosas que no sirven. Ayúdenos, mi Dios, en esta mañana, en este tarde. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, ustedes saben, estamos en la bienaventuranza, ¿cierto? Y les invito a que abran conmigo la Biblia en Mateo 5. Hemos estado tiempo ya hablando acerca de la primera parte, que esto de la bienaventuranza solo en la primera parte, del primer mensaje que se registra en la Escritura de Jesús, un mensaje que abarca casi 4 capítulos, pero que parte con esta oferta, digamos, con esta bendición que Jesús hace respecto a la felicidad, a la bienaventuranza, que como hemos dicho tantas veces, se refiere a eso, a la felicidad de las personas. Pero antes de empezar, quisiera detenerme brevemente porque tenemos un privilegio, ¿cierto?, de estar con la palabra, aprender de ella y tener el testimonio directo de lo que Jesús dijo ya hace tantos años. Y no quisiera dejar este momento de recordar, aunque sea brevemente, lo que celebramos hace unos días atrás, el 31 de octubre de 2022, que en Chile se celebra el Día Nacional de la Iglesia Evangélica, pero que se escogió ese día porque para la Iglesia Evangélica ese día significa algo muy importante, que es el comienzo de la Reforma Protestante, en 1500, con el monje Martín Lutero. En esos años la Biblia estaba privada de la gente, estaba en latín. La salvación se vendía a precio. Parece muy extraño. Pero el mundo había llegado a un punto tal de oscuridad, lejos de Dios, que la salvación se vendía, que la Biblia era por unos pocos, y esos pocos la manipulaban para manipular a la gente. El Señor lo reprende. Pero gracias a la valentía de hombres y mujeres fieles a la palabra, a través de su estudio solamente y de la revelación del Espíritu Santo, salieron de ese momento de oscuridad para traer luz nuevamente a este mundo. El Señor lo usó. No son los únicos hombres y mujeres que Dios ha usado, pero el 31 de octubre nosotros recordamos todos los años que somos tributarios de esa herencia. La Iglesia Evangélica Chilena no nació aquí, no nació en el avivamiento de Azusa. Nosotros no partimos con la Asamblea de Dios. La Iglesia Evangélica viene de Jesucristo mismo. Y tiene un hito, 1517, cuando se clavaron las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. No lo olvidemos nunca, porque parece a veces nos desanimamos por pensar que es difícil el mundo que nos tocó vivir y que como que todo confabula contra nosotros y pobrecitos de nosotros que somos tan pocos. Pero nosotros somos tributarios de una herencia más grande. Somos un pueblo que ha vencido todas las generaciones, desde Jesucristo hasta este momento, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Porque la victoria no es ni con fuerza ni con ejército, porque los ejércitos han pasado y las fuerzas políticas y humanas han pasado, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y hoy día le agradecemos al Señor por esos hombres y por esas mujeres que dieron su vida por eso. Habiendo dicho eso, es fundamental para poder seguir el hilo de lo que venimos conversando, recordar brevemente las dos bienaventuranzas que ya hemos conversado. Así que les pido que las leamos, por favor. Mateo 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, hablando de Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hasta aquí vamos. Y como decía, recordando lo que hemos conversado en los domingos anteriores, la pobreza espiritual es la herencia que hemos recibido de nuestros padres y de sus padres, así sucesivamente hasta Adán. Esa naturaleza caída, perdida, lejana. Y cuando nosotros nos hemos encontrado con el Señor y el Espíritu Santo nos ha convencido del pecado y del juicio, es que hemos visto nuestra pobreza. Vivíamos antes ajenos a todo esto, pero una vez que hemos conocido la verdad de la Escritura y la verdad del Evangelio,
Eso se hace patente en nosotros y no podemos olvidarlo nunca. Usted y yo somos pobres en espíritu. Y lo que hoy teníamos de vida espiritual en nosotros lo hemos recibido gratuitamente por Jesucristo. Pero seguimos siendo las mismas personas de antes, pobres. Renovados, hemos sido hechos nuevas criaturas, pero seguimos dependientes del Espíritu Santo y del Señor y de su gracia. ¿Amén? Entonces, ante esa pobreza, ante esa necesidad, ante esa carencia, y las razones por las que estamos pobres, el pecado, nosotros lloramos. El arrepentimiento, ¿quién le da gracia? Usted peca todos los días. Y yo les invitaba, recordando las palabras del Señor, que ese arrepentimiento no es de una sola ocasión, sino que debe ser permanente. Porque todos los días pecamos, deberíamos todos los días arrepentirnos. Y el pecado no nos puede ser indiferente. El pecado debe ocasionar en nosotros la tristeza. Pero la tristeza no es del mundo, sino como decía el apóstol Pablo, la tristeza que es según Dios para arrepentimiento. ¿Amén? Entonces, teniendo a la vista este cuadro, esta escena, es que el Señor continúa, como le decía, como en un peldaño, construyendo esta escalera de la bienaventuranza. La primera, que es la base de todas, la pobreza en espíritu. La que nos lleva a llorar y que ahora nos invita y nos hace mansos. Porque sí, la mansedumbre es la primera y más importante característica del cristiano. La primera y la fundamental. Y ella es, como digo, la primera característica que Dios pone en cada uno de sus hijos para que manifieste y para que desarrolle. Desde ya, como estamos recién comenzando, vamos a ver que hay muchas más características en adelante de la bienaventuranza. Las otras eran cuestiones pasivas, tenían que ver con nuestras deficiencias, ¿cierto? La pobreza, el llanto. Pero desde ahora en adelante, el resto de la bienaventuranza se hace cargo de características, de cosas que hacen al cristiano un cristiano de verdad. Y yo les voy a invitar hoy día a que se examinen y que puedan ver cuánta de esta mansedumbre han desarrollado. ¿Qué significa? Además, ¿qué es lo que significa ser manso? La forma en la que ésta se expresa. Y, bueno, alguna advertencia respecto a no manifestarla. Y, por supuesto, al final vamos a hablar por qué de eso debería motivarnos. Por qué deberíamos crecer respecto a la mansedumbre. Entonces, si me permiten, ustedes ya lo saben, pero quisiera partir señalando que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. ¿Cierto? Ustedes lo han estudiado, yo sé que los conocen. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y la mansedumbre tiene una virtud que es que parece ser, si me permiten esta libertad, la característica o el fruto del Espíritu que los reúne a todos. Los toca a todos. No hay fe sin mansedumbre, no hay amor sin mansedumbre, no hay bondad sin mansedumbre. La mansedumbre parece ser como la base sobre la que se sustentan todos los frutos del Espíritu. Por lo tanto, creo que comienzan a entender que es diametralmente importante para nosotros. Es la nota característica de un cristiano genuino. Y es, bueno, la nota indistinguible del liderazgo y del ministerio de Jesucristo, nuestro Señor. Líderes han habido por muchos en el mundo, pero uno que fuese así manso como él, ninguno. Así que debemos poner atención a esto. Otra cosa que quiero hacer presente, como les decía, la mansedumbre es un fruto del Espíritu, no es un fruto tuyo. Ningún ser humano sin Dios puede generar mansedumbre, ni puede demostrarlo. Nosotros somos totalmente dependientes en eso, recuerden, pobres en espíritu. Si el Espíritu no está en ustedes, jamás van a poder manifestar un poquito de mansedumbre que sea. La mansedumbre es solo algo que produce el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros, como decía el hermano Carlos hace un rato, pasamos el tiempo suficiente con Él. Ya lo hemos conversado en otras ocasiones, pero vivir en el Espíritu significa pasar tiempo con Él. Y en ese estar con Él, uno se empieza a impregnar de lo que Él es. Y sus obras se empiezan a manifestar en nosotros. Es por eso que, como decíamos, la muerte espiritual se solucionó con la venida de Jesucristo, su muerte, su resurrección, y luego la venida del Espíritu Santo a hacernos nacer a cada uno de nosotros. Pero esa fue la parte de Dios. La parte nuestra ahora es crecer en esa comunión y dejar, por supuesto, que la mansedumbre, fluya. Entonces, vuelvo sobre lo mismo que decía hace un rato. ¿Cómo está la mansedumbre en tu vida? De eso se trata lo que voy a compartir el día de hoy. A modo de significado, de darle algún sentido a lo que se refiere a la mansedumbre, la mayoría de los autores la refieren
como una apacibilidad de espíritu. Apacibilidad de espíritu. Que nos permite obedecer a Dios y al mismo tiempo soportar la tristeza y el enojo. Mira ahí. Una persona mansa es aquella que es capaz de refrenar sus instintos, sus emociones, controlarlas más que refrenarlas, y eso en obediencia a Dios. Algún hombre por ahí dijo que la mansedumbre se podía definir como poder, pero el control. Como el buey. Del campo ningún animal tiene más fuerza que el buey. Ninguno. Más fuerza que el tigre, más fuerza que el puma, más fuerza que el caballo. Pero el buey es manso. Tranquilino. Se deja conducir, ¿no? Se deja llevar. Así debemos ser nosotros. Porque si fuésemos totalmente débiles, no habría mansedumbre. Simplemente seríamos arrastrados, ¿no? Como un niño chico, como un bebé. Pero una vez que nosotros ya tenemos cierta madurez, la mansedumbre se manifiesta en que teniendo la capacidad de desobedecer, o teniendo la capacidad para descontrolarnos y golpear y maltratar y gritar, nos comportamos. Obedecemos a lo que Dios nos dice. Eso, a grandes trazos, es lo que significa ser manso. Como les digo de nuevo, esa pasividad de espíritu que nos permite obedecer a Dios y al mismo tiempo controlar tanto nuestra tristeza en exceso como también nuestro enojo en exceso. Poder bajo control. Entonces, pensemos un momento juntos, porque cuando uno habla de la mansedumbre, a la mente viene siempre el mismo ejemplo, Moisés. El único hombre en la escritura en el que se dice, en Números 12:3, que no había otro hombre más manso en la tierra que él. ¿Y cuáles son las cosas que uno podría caracterizar el ministerio de Moisés? Bueno, un hombre que escuchó, que fue llamado y que obedeció, ¿cierto? De la salsa. Escucha, no duda, no pregunta, él obedece. Hace una salvedad, claro que era tartamudo, pero fuera de eso, nada más. Fue donde el faraón lo va, lo echa, y él va y vuelve, se recuerda de esas 10 oportunidades, pero en cada oportunidad él vuelve donde Dios a escuchar qué es lo que Dios tenía que decir. Él no se mandaba solo. Luego Dios le da la revelación de la ley, 40 días en el monte. Y Moisés no añade, no quita, Moisés obedece y transmite tal cual la ley que Dios le había transmitido a él. Es impresionante. Es cierto, era un hombre falente, se equivocó un par de veces, pero con todo, Dios dio testimonio de él, el Espíritu Santo dio testimonio de él, diciendo que él era el hombre más manso que existió sobre la tierra. Ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no? Un liderazgo fuerte, pero sujeto a la dirección de Dios, pese a la dificultad. Usted sabe, la dificultad de guiar al pueblo de Israel. Un pueblo desobediente, un pueblo contradictor, de dura cerviz, que además no tenían al Espíritu Santo. Y en ese tiempo, recuerden, el Espíritu Santo venía sobre algunos pocos que Dios escogía, pero el pueblo era todo un gente inconversa. Pero a pesar de la tarea, Moisés no se quejaba, sino solo con Dios. ¿Me entienden? Solo con Dios. A él le refería a sus problemas, a nadie más. Pero el resto él conservaba apacible, tranquilo, completo. Pero ¿qué mejor ejemplo de mansedumbre, además de Moisés, que Jesús? Como ya le adelantaba, a diferencia de cualquier otro líder de la historia, Jesucristo conquistó el mundo siendo manso. Sin violencia, sin agresiones, sin murmullos, sin chismería, siendo manso, callándose cuando lo insultaban, respondiendo con amor, amando a sus enemigos, el mismo que en la cruz siendo matado, oraba por los que lo estaban torturando. El estándar que tenemos es muy alto, yo lo sé. Pero que sea un estándar alto no significa que nosotros no podamos hacer un esfuerzo por manifestarlo, la cuota que a nosotros nos corresponde, ¿no? A nosotros ninguno nos está crucificando, que sería el caso más extremo, ¿no? Y para que estuviésemos orando por nuestros enemigos. Pero hay situaciones en tu vida que ameritan mansedumbre. Y la pregunta es cómo lo estás llevando. Porque nuestra tarea, o nuestra responsabilidad, es imitar a nuestro Señor. No a Moisés, no al pastor, ni a ningún otro hombre, imitar a Jesucristo. El máximo exponente de mansedumbre y de fuerza controlada, ¿no? Siempre he escuchado ese comentario de que Jesús hubiese querido se baja de la cruz
y elimina a todos los que estaban ahí. No lo hubiese hecho porque él los amaba, pero ¿me entienden, no? Si alguien tenía poder, como le dijo a Poncio Pilato, le dijo: tú no tienes más autoridad que la que te ha sido dada. O sea, si gente viniera aquí a armar la pelea, Jesús quedaba libre y los mataba a todos, se acababa. Pero teniendo poder, él los sujetó en obediencia a su Señor, a su Padre. Mansedumbre. Poder hacerlo, pero bajo control. Limitado por obediencia al Señor. Entonces, tenemos que la mansedumbre, esta característica que debe ser parte integral y primera de nuestro carácter, de nuestra vida, tiene dos manifestaciones. Y hoy día, solo por un asunto de tiempo, nos vamos a hacer cargo de una de esas manifestaciones, que es aquella de cómo esa característica en nosotros se relaciona con Dios. Porque obviamente la mansedumbre que nosotros conocemos con más claridad es aquella que se manifiesta hacia las personas, pero vamos primero a partir con aquella que se manifiesta respecto de Dios, porque la relación de un hombre y una mujer mansa respecto de Dios es muy característica y es muy importante. Una persona que no tiene mansedumbre respecto de Dios sencillamente no puede tener una relación con Dios, o no al menos una relación que vaya hacia dar fruto y hacia agradarle. Entonces, en este sentido, de cómo la voluntad, o sea, cómo la mansedumbre de una mujer, de un hombre, se manifiesta hacia Dios, la primera de todas es con sumisión. Sumisión a la voluntad de Dios. Una persona, un hombre, una mujer que es manso, se somete a lo que Dios dice. Si el deseo de Dios es esto, yo deseo eso. Dejo de lado mis propios deseos, pero yo quiero cumplir el deseo de Dios. Esta primera cosa ya es muy difícil, ¿no? Alabamos al Señor y cantamos mucho, pero si somos honestos, ha sido difícil renunciar a los deseos que nosotros hemos tenido, ¿no? Más bien nuestras vidas se han enfocado en cumplir aquellas cosas que siempre deseamos. Por eso nos esforzamos muchas veces y todo. Pero con todo eso, el Espíritu Santo está siempre ahí, conduciéndonos hacia someter nuestra vida a la voluntad de Dios. No de manera tangencial. No que hacer la voluntad de Dios los días domingos. No hacer la voluntad de Dios en alguna hora del día. Vivir en la voluntad de Dios, en el centro de ella. Pero eso es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros, no importa la edad que ustedes tengan. Porque siempre van a haber cosas que te van a distraer. Siempre van a haber cuestiones, como hablábamos la otra vez, luces que el mundo va a poner ahí para que brillen y tú puedes entontarte y empezar a seguirlas. Pero un hombre y una mujer manso, pese a tener la libertad de ir tras esas cosas, se detiene y se enfoca en servir a su Señor. No es fácil, pero es el ejemplo de cada hombre y cada mujer de Dios que cambió este mundo, que sirvió al Señor y cambió este mundo. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo de los reformadores. Hermano, hacer lo que hicieron significaba morir en la hoguera. Ser cristiano hoy día tiene un precio muy barato. Y por eso son pocos cristianos de verdad. El Señor nos ayude a ser cristianos de verdad. Porque si llegase a haber una persecución como la hubo en el tiempo de la Reforma, las iglesias quedarían vacías. Pero no puede ser, y no podemos nosotros dejar pasar esta generación y que nuestros niños se acostumbren a vivir así, que un día llegue la persecución que va a venir y que sean una tropa de cobardes. Para eso, primero hay que tener fuerza, la fuerza que solo Dios el Señor da. Y además conduciendo con la mansedumbre, que es la que puede controlarnos y conducirnos a hacer aquello que Dios quiere que hagamos, la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta inmediata, o lo que debería llevarnos a esto de inmediato, es a pensar, bueno, pero entonces, ¿de dónde sacamos la voluntad de Dios? Bueno, se las presento. La voluntad de Dios para ti. ¿La conoces? Porque este es el desafío. Para esto viene el pastor el jueves, a esto predicamos los días domingos, y para eso cada uno de nosotros se ha comprado, le ha regalado una Biblia. Para que la conozcas, no para que esté guardando polvo, pero luego, no solo para que la conozcas, sino que para que la practiques. ¿Se recuerdan lo que enseñó Jesús cuando le preguntaron que le enseñara a orar? La oración partida, ¿cierto? Decía: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La primera forma de sujeción a Dios y de mansedumbre respecto de Dios es someter que la voluntad de Dios se haga.
Claro, en la tierra por supuesto, pero en mi vida primero que en todas, ¿no? Y te pregunto, ¿cómo está tu vida respecto a eso, a la voluntad de Dios? ¿Estás sometido tu vida, o sea, siendo tú un pobre en espíritu, habiendo entendido lo que Dios hizo por ti y sabiendo que sin Él no tienes nada, ¿qué estás haciendo tú por Él ahora? Respecto a su voluntad. ¿Te es indiferente? ¿Te quieres subir a su voluntad respecto de las cosas buenas pero no de las exigencias? Eso solo lo sabes tú y el Señor, pero el llamado que te hago, hermano, hermana querida, es que de una vez por todas nos pongamos en la brecha, nos pongamos a disposición, porque el Señor necesita de nosotros para expandir su reino, para predicar, para trabajar en medio de la congregación. Somos su iglesia, somos sus hijos. ¿Y dónde está el servicio entonces? Si eres Dios. Otra forma de manifestar, por supuesto, también esa sumisión a la voluntad de Dios es ser agradecido. Porque lo que tenemos ahora es lo que Dios nos ha dado. Y esto, por supuesto, no es una excusa para ser conformista ni para ser un flojo. Esto es lo que Dios me dio y aquí me quedo contento. Sino que, bueno, tenemos que esforzarnos. La Biblia nos llama en muchos pasajes al que no trabajaba, que ahora trabaje y paga con sus manos, tener que compartir con el que padece necesidad. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que proveer alimento para nuestra familia, ¿sí? Hay que avanzar, en tanto tú puedas, tienes que hacerlo. Amén. Okay. Pero, hermano, una persona, pese a todo ese esfuerzo que puede hacer, de todas formas puede estar agradecido por lo que tiene. Aunque estés aspirando a tener mejores cosas, no sé si me explico. Podrías querer tener mejor tu casa, comprar un auto nuevo, esas cosas son lícitas, no son pecados. Excepto, claro, que tomaran el lugar de Dios, pero si lo estás haciendo, bueno, bien, pero que esas cosas no tomen el lugar de Dios. Y, por supuesto, con agradecimiento. Lo que tenemos, agradecimiento, porque el Señor nos lo ha dado. Si esa ha sido su voluntad, alegre. ¿Aspiramos a tener mejores cosas? Sí, pero siempre contentos con lo que tenemos ahora, no envidiosos de lo que no tenemos. Es fino la diferencia, pero yo te invito a que lo piensen un momento, a que lo reflexionen en cómo está en cuanto a sus propios deseos. ¿Estás siendo agradecido con lo que tienes? ¿Con la familia que tienes? ¿Con la casa que tienes? Porque eso te lo dio Dios. Y si vives mal agradecido y que esta población no quiero irme de aquí, que yo esta casa me vale hongo y que paso pura rabia y todos los días te vas amargado de tu trabajo, eso no es agradecimiento, eso no es mansedumbre. Examinémonos en ese sentido. Entonces, por un lado, como ya decía, tenemos la voluntad de Dios, la sumisión a la voluntad de Dios como forma de manifestar esta mansedumbre, y acto seguido, si queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que conocer su palabra. Y entonces, el segundo rasgo de una persona mansa es que ella ama la Escritura. Porque allí está la voluntad de Dios que quiere cumplir, ¿cierto? Entonces, si yo deseo al Señor y quiero agradarle por todo lo que le ha hecho por ti, entiendo la pobreza de la que venía, el lugar al que me trajo, la gracia que me dio, y yo me quiero mansamente someter a su voluntad, debo someterme a su Escritura. Y en esto quisiera hacer un par de comentarios. Nosotros no nos sometemos a hombres algunos. A los pastores, a los líderes que Dios nos dio, los respetamos, los honramos, los consideramos, pero nosotros no les debemos obediencia. El pastor de la iglesia es Jesucristo. Amén. A Él se le debe obediencia. Tampoco obedecemos visiones, ni sueños, que por lo demás Dios los puede dar, pero siempre que sean conforme a la palabra. Hay gente, y esto parece una tontería, pero hay gente que vive su vida, formó una visión que vio, y la visión que no tiene nada que ver con la Escritura. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es un ejemplo que nunca debemos olvidar. John Smith, el formador de la iglesia mormona, un hombre muy devoto, que oraba y pedía revelación y se le presentó un ángel. Un ángel. Divino, ¿no? Un ángel, qué hermoso. Y le trajo un evangelio nuevo. Le pescó la Biblia, la puso al lado y le pasó otra. Y él creyó. Y ahora son millones de gente equivocada por haber seguido a un hombre que, queriendo agradar a Dios, se dejó llevar por cuestiones que iban más allá de la Escritura. Si John Smith hubiese conocido Gálatas 1:6, hubiese sabido que ni aún un ángel puede traerte un nuevo evangelio. La palabra es fundamental. No sé si me entienden.
Por eso murieron los hombres de los que hacíamos mención al principio. Los valdenses, Juan Hus, Martín Lutero, Savonarola en Italia. Todos esos hombres y mujeres lucharon, vivieron y murieron para que nosotros pudiésemos tener la voluntad de Dios en nuestras manos y que nos pudiésemos aceptar a conocerla. Pero hermanos míos, aunque tengamos la Escritura y aunque la estudiemos, de nada te sirve a ti, ni al Señor, ni a la iglesia, ni a tu comunidad, si tú no te dejas moldear por la Escritura. ¿O no? Porque teólogos hay para sacar de debajo de las piedras. Se estudia en las universidades, se estudia en nuestros centros teológicos y gloria a Dios por ello, lo necesitamos. Pero no es teología lo que cambia la vida de las personas. Es amor por Jesucristo y apego a su voluntad. Yo prefiero una mujer y un hombre que haga la voluntad del Señor antes de que 100 teólogos. Ahora, si un teólogo de eso hace la voluntad del Señor, gloria a Dios por el teólogo. Pero, ¿me entienden, no? Saber de Dios no sirve para nada. Saber de Dios nunca ha salvado a nadie. Es conocer de su voluntad y obedecerla lo que hace la diferencia. Entonces veamos pues. Veamos qué nos dice la Escritura respecto a esto. Vamos por partes. Quisiera hacer un comentario antes de seguir. Y, mano, discúlpeme la patué, pero me podría ver a mí. Debemos cuidarnos de otro pensamiento, de otro error, hermano. Si somos mansos, nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios y su Escritura tal como está, tal como es, completa. No podemos cometer el error de acercarnos a Dios con ideas en nuestra cabeza, con lo que yo soy, con lo que yo vengo anteriormente, y tratar de agarrar del Evangelio las cosas que a mí me convienen y que se amoldan a la forma en la que yo pienso. Esto es muy, muy, muy común. La Escritura es una verdad que incomoda. Es una verdad que no es fácil de vivir. Y tenemos que hacer cada uno de nosotros ese examen porque el Señor nos va a poner un día la medida, la plomada encima. Y te va a medir a nivel, dice otro profeta. Y esa plomada y esa medida es la Escritura. Permítame compartirle nada más una experiencia. Ya la he contado otras veces, pero para mí fue durísimo cuando aprendí que yo no podía venir a ofrendar si yo tenía algo contrario. Durísimo. Porque yo venía a mi iglesia, yo me había convertido, que mis papás se habían separado, mi papá nos había abandonado, y yo odiaba a mi papá. Lo odiaba con el corazón, porque él había pegado a mi mamá, la había engañado y nos había dejado. Se merecía mi desprecio. Y hablé con el pastor, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué quieres que te haga? Jesús enseñó. Y tú debes honrar a tu padre. Yo lloré, pero no de alegría, lloré de rabia. Pero el Señor empezó a tratarme, me puso el yugo. Al principio corcoviaba un poco, corcoviaba, pero me puso el yugo. Aquí, el cabello como el caballo. Y tuve que un día aceptarme con ese hombre, llamarlo y pedirle perdón. Fue uno de los momentos más duros de mi vida, pero yo sé que ese momento cambió mi vida. Porque fui obediente al Señor, no porque mi papá lo mereciera, pero que el Señor me dijo, como yo te he perdonado, perdón. Lo que de gracia recibiste, de gracia darlo. El perdón es un área que vamos a conversar la próxima vez, pero desde ya empieza a mirar cómo está tu vida, porque uno de los mandamientos de tantos que tenemos es que debemos perdonar como el Señor nos perdonó. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esa fue la enseñanza de Jesucristo, tu Señor, a quien dice amar. ¿Cómo está tu perdón? Yo he estado con personas que me han dicho, no, yo no voy a perdonar. No. Hermano, si tu deseo es agradar a tu Señor y entiendes la pobreza de la que Él te sacó y la gloria de vida a la que Él te ha llamado, el perdón es un paso. No es fácil. No fue una semana, ni un día, ni un mes. Pasaron meses hasta que yo pude tomar la valentía, llamar a esa persona, sentarme con ella, hablar las cuestiones y llorar. Pero hasta el día de hoy, Él no ha dado fruto. Te garantizo que si eres obediente al Señor, aún en cuestiones así de difíciles, el Señor te va a recompensar. El Señor se agrada de esos sacrificios, de esos deseos genuinos de hacer su voluntad, no por cumplir, por agradarle. Porque me entiendes que yo podría haberlo llamado y sentarme ahí y decirle unas cuantas cosas y cumplir en lo formal, pero el Señor estaba mirando mi corazón
Sabía que yo debía perdonarlo primero con él, para poder acercarme luego a hacerlo en persona. Deja que el Señor trabaje contigo si tu voluntad es ceder. Si quieres ser manso, comienza a mirar aquellas cosas en las que estás fallando, en las que estás pecando, en las que no estás aplomado, y deja que el Señor lo rellene. Va a doler, va a molestar, pero esa es la voluntad de Dios. El perdón es una de muchas áreas. El hermano Carlos nos recordaba, como hace un momento, aquello de que solo con el Espíritu nosotros podemos lograr esto. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Sin comunión con el Señor nosotros no podemos hacerlo, hermano. Te pido por favor que busques muy rápido nada más Romanos 8. Del versículo 13 nos vamos a leer. Solo para recordar esta verdad que no podemos dejar pasarla por alto nunca. Romanos 8, 13. Voy a leer del 12, solo para que recordemos lo que estoy diciendo. Éramos pobres, el Señor nos ha dado vida en abundancia, en espíritu. 12 dice, así que hermanos, deudores somos. No a la carne, no, para que vivamos conforme a ella. Porque si vivís conforme a la carne, hermano mío, moriréis. Más, y esto mucha atención, fíjate cómo lo dice, pero, o más. Si por el Espíritu, si a través del Espíritu, si mediante el Espíritu, ¿se entiende, no? Sí. Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el 14, porque todos los que son, ¿qué? Guiados, conducidos por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Si queremos vencer la carne, queremos poder perdonar o cualquier otra cosa en la que estemos fallando, debemos ser mansos, ¿sí? Amén. Pero para poder hacerlo, ese fruto no va a venir de ti solo. Tiene que venir del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a producir en ti siempre que tú tengas comunión con Él. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, ese fruto va a crecer en ti. Rico, grande, abundante. Mansedumbre es lo que necesitamos para agradar al Señor. Y además para ser felices, porque allí los mansos son bienaventurados. Pero para eso, como les digo, que vencer la carne, hay que dejarse conducir por el Espíritu Santo, y para dejarse conducir, bueno, hay que estar con Él, ¿no? Es lo primero. Yo no puedo aprender de nadie si no estoy con Él. No puedo imitarlo si no estoy con Él. Porque en el fondo, hermanos queridos, de eso se trata, sellado por el Espíritu Santo. Imitar al Señor que nos salvó, si Él es nuestro Padre. Todos tenemos herencia, ¿no? Tu padre, tu madre, tú te pareces en muchas cosas, tienes costumbres. Bueno, nosotros hemos sido nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Y tenemos el deber de imitar a nuestro Padre. Imitar a Jesucristo, nuestro Señor. ¿No fue eso lo que dijo? Lo vamos a leer después, pero imitadme a mí, que soy manso y humilde. No dijo muchas cosas como esas, pero sí se refirió así a la mansedumbre y a la humildad. Imitémosle. Parezcámonos a Él, acerquémonos a Él. Entonces, volviendo sobre la idea principal, somos mansos, ya, tenemos la mansedumbre disponible por el nuevo nacimiento, tenemos que desarrollarla. La mansedumbre respecto de Dios se manifiesta de dos formas. La primera, sometiendo nuestra vida a su voluntad, contento con lo que Él nos ha dado, dispuesto a cumplir sus planes y no los nuestros, sabiendo que Él se preocupa de nosotros. Y además, si queremos hacer su voluntad, sabemos que esta es su voluntad y no otra, no sueños, no hombres, nadie dirige nuestra vida excepto la palabra. Y debemos honrar la palabra, y debemos buscarla, conocerla. Entonces la pregunta es, ¿lo estás haciendo? Así, humilde y sinceramente. Porque si es muy poco, igual como hablábamos de la planta, nosotros estamos llamados a llevar mucho fruto. Y que haya en nosotros mucha mansedumbre. Y para eso debemos tener tiempo con el Señor, debemos dejar que Él haga en nosotros su obra. Una cosa más que quería agregar, a modo de advertencia, es que el hecho de que tú no conozcas la palabra de Dios no va a hacer que tú puedas evitar las consecuencias negativas de desobedecerla.
Lo voy a plantear de otra forma. Yo puedo nunca haber estudiado la gravedad, por ejemplo. No saber cómo es, ni la fórmula ni nada. No me acuerdo ninguno de ustedes, pero da lo mismo. Podríamos no conocerla, pero eso que tú no sepas que la gravedad, esa ley de gravedad existe, no significa que tú puedas saltártela. A mí no me aplica, porque resulta que yo no la sé. En Chile, para que ustedes lo sepan, tampoco uno no se puede excusar de desconocimiento de la ley para no cumplir. Se llama inexcusabilidad ante la ley. La ley, desde que está publicada, se entiende conocida por todos. Y ni yo, que soy abogado, he leído todas las leyes, pero se entiende que uno las conoce. Y eso tiene una razón de ser, es que nadie puede excusarse ante la ley, como nadie puede excusarse ante Dios. Y te digo de nuevo, que tú no conozcas su voluntad, no significa que tú puedas decir un día, Señor, mira, yo hice todas estas cosas, pero yo no sabía que tú querías que hiciera la otra. Eso no te va a salvar, no te va a librar. Incluso, mucho del sufrimiento en tu vida, y en mi vida, se explica solamente porque nosotros hemos vivido haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. A veces personas se acercan y dicen, ¿por qué Dios me permite todas estas cosas? Y si uno mira esa situación con objetividad, más allá del dolor, que es evidente que una persona puede estar sufriendo, hay dolores a las que las personas llegan, o situaciones a las que personas llegan por sus decisiones, que han sido contrarias a las decisiones que la Escritura nos guía a tomar. Entonces, a modo de advertencia te lo digo porque no importa, o sea, si tú no conoces la voluntad de Dios, te invito a que te ensalces, te lances de cabeza a buscarla. Porque el Señor tiene algo que decir respecto de cada cosa de la que tú eres. No solo en el área más espiritual, sino que en lo más común. Todos somos hijos. Todos somos hijos. Todos somos padres. No todos somos padres, pero todos tenemos un padre, una madre. Y Dios dice cómo nosotros debemos conducirnos como padres, Dios dice cómo debemos conducirnos como esposos, como esposas, como hijos, como hijas. ¿Te estás comportando como trabajador? ¿Te estás comportando conforme a lo que Dios nos dice? Porque si eres tu Señor, y si la palabra es verdad, debiésemos vivir como si esto de verdad fuese su voluntad. Y deberíamos cumplirla en cada área de nuestra vida para que nuestra vida vaya como Dios quiere, ¿no? Pero en la medida en que nosotros nos apartamos de su palabra por no conocerla, eso no nos va a librar de las consecuencias negativas. En esto no quiero dar ejemplos para no ser insidioso, pero ustedes saben a lo que me refiero. Cada cosa de su vida, cada decisión, cada dolor, si ustedes buscan, van a encontrar que eso tiene que ver con ese dolor injusto, tiene que ver con una decisión equivocada respecto a la voluntad de Dios. No estoy hablando, por supuesto, de los dolores de la vida, los que hemos dicho otras veces, no se muere mi mamá, bueno, se murió, yo no tuve responsabilidad, bueno, a menos que yo chocara curado, algo así, pero, ¿me entienden? El dolor de la vida no está incluido ahí. Estoy hablando del dolor que se produce producto de nuestras decisiones. A ver, bueno, no se nos va a dejar. Entonces les voy a pedir ahora, para ir terminando, que nos acerquemos al libro de Santiago, por favor, un libro que ya hemos leído varias veces. Vamos a leer Santiago 1. Ustedes saben, nuestra iglesia tiene un sello, la Asamblea de Dios tiene un sello, y nuestra iglesia en particular tiene un sello bien marcado. Nosotros somos muy enfáticos respecto a la importancia de estudiar la Escritura, de leerla, de animarles a que ustedes la busquen, de motivarlos a que la Escritura es importante. Pero quisiera hacer un punto hoy a propósito de la bienaventuranza de la mansedumbre, porque el apóstol Santiago la completa. Y luego vamos a ir también con una advertencia que él había prometido, que está en Jeremías. Ya la vamos a buscar después, pero primero partamos con Santiago. Vamos a leer Santiago desde el Santiago 1, desde el versículo 21 en adelante. Les pido por favor que ustedes luego lo busquen en la casa, pero me voy a saltar de nuevo dos pasajes. Vamos a leer el 21, el 22 y el 20... No se lo cuento, disculpen. Vamos a leerlos todos, del 21 al... Permito. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Pero
el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. No basta, hermano, leer la Escritura. No basta asistir a la iglesia regularmente. Si no hay mansedumbre en nuestro corazón a la hora de recibir la palabra, si no está este espíritu de pasividad, esta condición de querer seguir a Dios, ¿cierto? O sea, escuchar no por escuchar no para aprender, escuchar para ser conducido por esta verdad. Si no hay mansedumbre en el recibirla, por eso el apóstol Santiago nos llama a recibir con mansedumbre la Escritura, para poder hacerla, porque si somos solo oidores, nos engañamos a nosotros mismos. No basta ser un oidor. Hay que practicar aquellas cosas que la Biblia nos enseña. Imagínate tú, porque a estos ejemplos nos ayudan, las mamás, ustedes que son mamás, los papás también. Mandas a tu hija o a tu hijo, oye, anda a comprar el pan. Lo anotas, rápido, rojo, amarillo, destacador, lo pega en su pieza. Pero ¿de qué sirve si no va? ¿Me entiendes qué ridículo, no? Ser un oidor de la palabra. Tengo todas las órdenes anotadas, me las sé más encima, te las puedo decir. Tú no, mamá me dijo el día de martes, anda a comprar el pan, 1,5 kilos, 1.500. Y sí, todos los días del año. ¿De qué sirve? Es una estupidez lo que te estoy diciendo, ¿no es verdad? Pero bueno, parece que así de estúpido hay algunas vidas cristianas. Que de cristianos no tienen nada. Porque ser un oidor de la palabra no hace de ti un cristiano genuino. Amén. Sí. Es ser un hacedor de ella. Y para ser un hacedor hay que recibir la palabra con mansedumbre. Con esas ganas de cumplirle. Con la humildad de recordar quién yo vengo. Recuerda que las bienaventuranzas están unidas. O sea, yo soy manso y la mansedumbre está disponible y hay felicidad para los mansos porque primero reconocieron que eran pobres y han llorado por esa pobreza. No olvides quién eres delante de Dios. Porque en esa deficiencia, en esa necesidad, es que puedes luego crecer en el resto de las áreas. El día en que tú te separes y creas que eres rico y que estás enriquecido y que estás engrandecido, ese día te has transformado en un inútil para el Señor. Porque no hay mansedumbre. Y vuelvo sobre lo mismo, recordemos que fue lo que dijo Jesús, imitadme a mí, que soy manso y humilde. Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, ¿qué dijo? Yo no hago mi voluntad, sino la del que me envió. Nada digo, si no me ha sido dado por mi Padre. Aleluya. A ese Señor servimos, ¿no? Pero le imitamos. Mansedumbre necesitamos. Que el Señor nos guíe, nos ayude. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Me entienden por qué necesitamos orar más? Y perdón, hermanas, de la oración, no quiero para que no lo vean como un ataque a la oración. Por supuesto que hay que interceder. Tenemos un deber de interceder. Pero más importante es orar. Es decir, conversar con mi Padre. Buscarle. No para pedir, no para interceder, no para requerir. Para conversar. Para crecer en esa relación con Él. Para que el Espíritu Santo te consuele. Como decía, Moisés no es que nunca se quejó. Moisés se quejaba con Dios. Eso no cuenta. ¿Me entendí? Si te venía a quejar con el pastor, a apelar a los hermanos de tu situación, eso es desagradecimiento con Dios. Pero si ante Dios vas y le dices, Señor, esta situación me tiene cansado. Sincero, ¿sabes, Señor? Esta situación es dura. No puedo llevarla, me cuesta, por favor, ayúdame. El Señor te va a ayudar. El Señor va a responder. Pero eso es una relación aparte, ¿me entiendes? Ese tipo de oraciones, aparte de ir a pedir y interceder, es sincerarte, es abrirte con Dios. Pero para eso hay que compartir tiempo, para eso hay que apartar un lugar. Orar no es solo pedir, siempre me gusta recordarlo. Gloria a Dios por las oraciones, siempre pedimos, gloria a Dios por eso, sigámoslo haciendo. Pero añadamos a esa oración esta búsqueda personal. La que Jesús nos va a decir más adelante, en el mismo Sermón del Monte, continúa luego diciéndonos que la oración sea en secreto. Que ustedes no lo hagan como los fariseos, sino entren al lugar secreto y cerrada la puerta sin que nadie los vea, oren a su Padre que está en lo secreto y su Padre que ve en lo secreto. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa recompensa. Pero primero hay que ir ahí. Hay que buscarlo. Y cuando estamos con Él, el Espíritu produce el fruto. La mansedumbre crece y podemos hacer su voluntad. Ningún hombre de Dios, hermano, ha nacido así, lanzándose de cabeza a la voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí, los que servimos al Señor, ¿cierto, pastor? Ha sido de a poco. El pastor lo ha contado, él ni quería venir a forestal.
Pero cuando la mansedumbre crece en tu corazón, tú puedes aceptar una tarea aún que tú no quieras hacer. Y no triste, ¿no? No refunfuñando, no pateando la perra. Alegre, alegre. No era lo que yo quería, pero alegre porque el Señor lo quiere. Pero ese corazón necesita pasar tiempo con su Señor. Para llegar a tener un corazón así, agradecido y manso, hay que pasar tiempo con su Señor. Es un camino a veces un poco arduo, pero hermano, estos padecimientos, decía el apóstol, se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Así que anímense. Anímense y busquemos al Señor si acaso es el deseo que tienes. Si entiendes que eres un pobre y que sin el Señor no tienes nada y que tú no eres tan inteligente como quieres ser, sino que el Señor es el todo sabio y todo poderoso, es su voluntad la que yo quiero hacer, no la mía. Así es, gracias. Pero eso requiere fe, requiere mansedumbre. Y para eso necesitamos estar con el Señor. Permítame hacer la advertencia. Vamos brevemente a Jeremías. No voy a terminar aquí para no quedar tan triste, pero por favor, este es un pasaje durísimo, pero una advertencia que nunca podemos olvidar, hermanos queridos. Jeremías 44, 16 y 17 de la primera parte. Solo voy a contarles el contexto, no es un texto que nos interese mucho para los efectos de lo que estamos hablando, para que no se pierdan, ¿ya? Pero este texto se da sobre el siguiente supuesto. El Señor manda a Jeremías a predicarle a los israelitas que estaban en Egipto. Estaban haciendo pura tontería, entonces el Señor los manda a corregirlos. Oye, Jeremías, anda y corrige y di lo que tienes que decir. Y se produce el siguiente diálogo. Jeremías 44, 16. La palabra, le responden a Jeremías los israelitas, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. La voluntad de Dios, amigos, le dijeron, no, mi voluntad, la de nosotros. El Señor nos libre. Amén. El Señor libre a todos los que están oyendo esta palabra hoy día de tener un corazón así. Pero piénsalo un momento, porque hay áreas de tu vida, a lo mejor no eres tan abyecto para decirlo así, pero si tú en silencio apartas ciertas áreas de tu vida por no querer obedecer al Señor porque es difícil o porque es duro o porque te daña en tu orgullo, eres igual que ellos. Yo soy igual que ellos. Cuando niego al Señor lugar a ciertas cosas, arregla esto, deja de robar, deja de mentir, pide perdón, esclarece esa situación, acércate allá, lo que sea, cualquier cosa de que el Señor te esté llamando a hacer, libera, perdona y no lo haces porque crees tener una razón. Delante del Señor no existe esa razón. ¿Qué le va a decir? No, yo soy así, yo soy mal esposo porque mi esposa no es buena esposa. ¿Eso le va a decir al Señor? No, yo no perdono porque a mí me hicieron mucho. ¿Eso le va a decir al Señor? ¿A Jesucristo? Quien recibió azote gratis sin merecerlo y que perdonó en la cruz y que murió por nosotros que no lo merecíamos. ¿Cómo te vas a excusar delante del Señor? No hay forma. Y el Señor nos libre de un corazón como este. Y por favor, examínate. Que esta palabra te acompañe esta semana. Señor, bueno, hay cosas que has dejado guardadas. Es lo peor de todo. Que cuando nosotros decidimos en un momento, estas cuestiones quedan ahí. Pero estas cosas quedan ahí, pero no se van. Hasta que nosotros vamos, destapamos la alfombra y lo sacamos. Algún día les voy a contar una situación similar, pero en la cual, por ocultar la situación, por no pedir perdón, por no esclarecerla, yo pagué años, hermano, sin poder avanzar, sin poder crecer, sabiendo que el Señor me estaba llamando, de día en tiempo, de tiempo en tiempo, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo, y yo terco. Por favor, no seas así. Si el Señor te está llamando, si hay algo en tu corazón ahora que el Señor te está poniendo, o durante la semana, o mucho tiempo antes, que está poniendo en tu corazón por arreglar, hermano, arréglalo. Porque de otra manera te estás transformando en un rebelde y peor, un hermano agradecido. Porque el Señor, si lo hizo por ti, si Él se santificó injustamente, no hay sacrificio que tú puedas hacer. Pues no hay ninguna tarea que el Señor te mande a hacer que sea más difícil de la que tú puedas soportar. El Señor no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Si tienes que arreglarlo y si el Señor te está llamando a arreglarlo, es porque tú puedes hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Si no tienes la fuerza, busca al Señor, ora al respecto, pide perdón al Señor primero y luego ve y arregla esa situación. El Señor, lo del perdón es recurrente, es cierto, pero esto puede ser con cualquier área, con cualquier cosa.
El Señor sabe y tú sabes de qué está hablando. No imitemos a los judíos en esto, hermano. Y para terminar, bueno, ya sabemos que la mansedumbre es necesaria, tiene promesa de esta vida y de la que viene. Vamos a conversarlo en la próxima ocasión. Se nos promete a los mansos heredar la tierra. Amén. Pero primero felicidad. ¿Pero por qué somos mansos? ¿Por qué debemos ser mansos? Mike, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué tenemos que ser mansos? Si es que ya todo lo que hemos dicho no nos ha convencido de que es necesario crecer en mansedumbre. Bueno, primero que todo, porque aquel que es manso entiende que Dios es infinitamente sabio y que su voluntad es mejor que la mía. ¿Les parece, no? Si Dios es eterno y es inteligente y todo lo sabe y todo lo ve, sus deseos siempre serán mejores que los míos. Y por lo tanto yo debo ser manso y dejarme conducir porque el Señor lo merece. Él tiene más inteligencia que yo. En un segundo lugar, porque también sabemos según la Escritura que el Señor no nos va a dar nada malo, sino que dice que sus pensamientos para nosotros son de bien y de paz, para darnos el fin que esperamos. Jeremías, ¿cierto? 32:11. Sabemos que Dios tiene buena voluntad para nosotros. Y bueno, y si viene algo difícil, y si viene una situación difícil, sabemos también que el Señor no nos va a dar nada que nosotros no podamos soportar. ¿Me entienden, no? O sea, no hay nada en la voluntad de Dios que te tenga que hacer temer. Deberías temer de tu propia voluntad. Deberías temer de vivir bajo tus propios términos. No, es que yo soy así. El que me la hace me la paga. ¿Qué versículo es ese? Te pregunto. Que el Señor nos ayude, hermano. No es fácil. Por favor, no piensen que estoy aquí como desde aquí como el mejor de todos, el más manso. Los que me conocen saben que de manso tengo bien poco. Pero vamos creciendo, ¿no? O sea, pero vamos creciendo. Todos vamos creciendo. No hay obras terminadas, pero el modelo es Jesucristo, por favor. No vayan a pensar en mí, así que está hablando, si no tiene de mansedumbre nada. Es que yo no estoy hablando por las mías. Es a Jesús al que miramos. ¿Qué más manso que él? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, debemos ser mansos. Porque antes del Señor no éramos nada. Porque estamos pobres, abandonados a nuestra suerte. Yo además no vengo de una familia que me criara con tanto amor, no sé. Y yo veo que hay niños que crecen como mejor. Muchos de ustedes a lo mejor tienen una historia similar o peor, no sé. Pero aún en esta verdad, digo, física de lo que hemos vivido en estos años, hay una verdad espiritual que antes vivíamos perdidos en el pecado, creyendo que estábamos haciéndola bien, pero destruyéndonos nosotros mismos, esclavos llevados así, maltratados por el pecado, maltratados por el enemigo, bajo un reino que no era el del Señor, directo al infierno. Además, castigándonos en este mundo y preparándonos para el castigo eterno. Y Jesús a ese pecador vino a rescatar. Amén. Debemos ser mansos porque Él vino a morir por ti. Amén. No tenías nada y lo que tienes hoy día de bueno se lo debes a Él. Amén. Lo de tu casa, tu familia, el abrazo de tus hijos, lo que hablaba la hermana Betsabé respecto al bebé. Nada de lo que ella ha disfrutado, ni lo que tú y yo hemos disfrutado, lo hemos recibido porque lo merecemos. El Señor nos lo ha dado de gracia. Un regalo. ¿Cómo vamos ahora a ser rebeldes a un Señor así? Mansos con Él. A Jesús lo que quiera, cuando quiera. Pero es una actitud de vida, la mansedumbre, que debe crecer, de que debe desarrollarse y que es tu responsabilidad disponerte a ceder tu voluntad y dejar que el Señor gobierne. Amén. ¿El Señor gobierna en tu vida? Hermano, la Escritura dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, porque uno podría pensar, bueno, a algunos se le habrá perdonado poco, porque dice que poco se le perdona, poco ama. Y les pregunto a ustedes,
¿Hay alguien de aquí que puede pararse ahora y decirme que le han perdonado poco? ¿O todos aquí somos iguales y a todos no se nos ha perdonado mucho? Así es. ¿Y dónde está ese gran amor? ¿Se ve? Porque al que mucho se le ama, a muchos se le perdona, mucho ama. ¿Dónde está ese mucho amor? ¿Se ve o no se ve? Examínate tú. No conmigo ni con el pastor. Porque el que mucho se le perdona, y mucho amor. Nos falta, ¿cierto? El Señor nos ayude. Quisiera terminar leyendo juntos Mateo 11, por favor. Vamos a dejar que el Señor nos hable a través de esa palabra. La última cosa que quiero decir, hermanos, ¿por qué debemos ser mansos? Es porque cuando nosotros nos cedemos nuestra voluntad al Señor encontramos descanso. Es beneficioso para nosotros en todas las expresiones, en todo el sentido, y porque estamos en deuda y porque todo lo que hemos dicho, pero además, porque es beneficioso para nosotros. Yo recuerdo hace unos años, cuando me alejé del Señor, yo recuerdo lo que sentía. Yo no sé cómo estás tú, cómo está tu vida ahora, pero tú sabes que cómo es sentirse lejos, ¿no? Cómo es sentirse perdido, sentir la carga de tener que llevar tus propias decisiones y cargar con decisiones malas, ¿no? Es duro, durísimo. Y por eso el Señor quiere ayudarnos. Y ofrece una puerta, pero para eso hay que ser manso primero, dejarse conducir. Y el consejo viene directamente del Señor en este pasaje. En Mateo 11, vamos a leer solo del 28 en adelante. Jesús dice: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, porque yo os voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si la vida te está haciendo muy difícil, si tus decisiones se han llevado a un lugar muy complejo, muy difícil, de mucho cansancio, especialmente porque no te has dejado conducir con el Señor. Porque de otra forma estaría mentira decir que mi vida es difícil si el Señor la guía, porque Él lleva el yugo conmigo. Pero el yugo, como ustedes lo saben, es instrumento de madera que une a dos bueyes. Para que pueda unirse uno en yugo con otro, tiene que estar cerca. Hay que pasar tiempo. Y el yugo de la carne se pudre. Dice la Escritura que el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo del pecado se pudrirá en esas debilidades con las que están luchando, en la medida en que el yugo de Jesucristo se afirme en su cabeza. Pero para eso hay que soltar a servir, ¿no? Hay que agachar el moño, ¿no? Y dejarse guiar. Yo te invito a que puedas orar y puedas pedirle al Señor que te guíe, que te conduzca, que quiere hacer tu voluntad si es tu deseo. Mi Señor, te damos gracias, Padre. Queremos ser como tú, mansos, Señor.